Estilo Donald Trump, y tras el éxito rotundo, entiéndase la ironía, del montaje con Pedro Sánchez en la Isla de las Tentaciones, el Partido Popular vuelve a tirar de la inteligencia artificial para convertir un asunto serio, un asunto de Estado, algo que afecta a nuestras instituciones, en un vulgar meme, en un vulgar chascarrillo, con el que echarse unas risas y ver si de paso desgasta con él al Partido Socialista. Concretamente, los populares, desde su cuenta oficial de Twitter, repito, desde la cuenta oficial de Twitter, han difundido un vídeo manipulado en el que aparece Álvaro García Ortiz vestido con una equipación roja en la que se puede leer PSOE Fútbol Club, aparece sentado en el banquillo llorando a moco tendido, y es literal porque se ve como la mucosidad resbala por su cara, y se acompaña de un mensaje, dice: aún no ha empezado la temporada y algunos ya saben que van directos al banquillo. Una obra a cargo del PP que además se acompaña de este sonido. Esto es la cuenta oficial del Partido Popular. Aquí lo primero que sorprende es que un partido de Estado que aspira a gobernar más pronto que tarde parece celebrar más que lamentar que todo un fiscal general esté a un paso del banquillo. Lo segundo que cabe preguntarse es: ¿pero qué quiere decir exactamente el PP con este montaje? ¿Es una especie de jódete que te van a juzgar? ¿O hay algún mensaje oculto? Y diré más, ¿van a convertir estos memes en tradición? Por ejemplo, ¿va a haber vídeo de Jorge Fernández Díaz llorando por el juicio de la Kitchen? ¿O el respeto institucional y la presunción de inocencia van a depender de si consideran o no de los suyos a los acusados? Y lo más inquietante, esto de difundir vídeos generados con inteligencia artificial sin decir que son vídeos falsos, porque no lo dicen, ¿le parece bien al PP? Lo digo porque ellos también son responsables de legislar sobre esta materia. Pero quizás lo más sorprendente de todo esto es que no sean conscientes de que con este mensaje están faltando casi más al respeto a su propio elector que al fiscal general del Estado, porque yo por lo menos me resisto a pensar que este sea el nivel, que esto sea lo que el votante popular espera del primer partido de la oposición. Interpretas lo que sigue siendo la noticia del día. Vamos a ver, el fiscal general del Estado ¿tiene que dimitir después de que esté abocado al banquillo? No, tener que dimitir no tiene que dimitir en absoluto. O sea, él ha sido nombrado para ese puesto, no puede ser destituido ni siquiera por el presidente del gobierno, no puede ser destituido, es decir, que lo único que podría hacer él es dimitir si él considera que debe dimitir, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo y por lo tanto él tomará la decisión que considere que tiene que tomar. Javier Pérez Royo, ¿hay una especie de movimientos o guerra de estamentos de la justicia para que caiga este gobierno? Bueno, hay movimientos en los altos órganos jurisdiccionales, ¿no? Y para hacer difícil, cuando no imposibilitar, la acción de gobierno, ¿no? Pero bueno, y uno de los casos claros es el ataque al fiscal general del Estado de una manera absolutamente injustificada y además de una manera que yo considero que es presuntamente prevaricadora. Fue el auto del juez, fue prevaricador, en mi opinión, y así lo dejé escrito en un artículo que publiqué en el diario, y hoy he publicado otro porque los dos magistrados que han resuelto el recurso que interpuso el fiscal general contra el auto de procesamiento vuelven a prevaricar, en mi opinión, de una manera inequívoca, porque rechazan entrar siquiera a valorar el elemento más importante del auto que dictó el juez Hurtado, y era atribuir a la presidencia del gobierno el origen de la investigación. Es decir, que fueron indicaciones de la presidencia del gobierno y no el cumplimiento de la ley lo que habría llevado al fiscal general del Estado a hacer la investigación. Por lo tanto, eso es una acusación de prevaricación al fiscal general del Estado sin fundamento de ningún tipo, que viene avalada, la hizo el juez Hurtado y que ha sido avalada ahora por los dos magistrados del Tribunal Supremo. Y por lo tanto, aquí nos encontramos ante una materia penal, pero una materia penal que se debería volver contra los jueces del Supremo, que son los que han prevaricado presuntamente al hacer lo que han hecho. Emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Debe dimitir el fiscal? En absoluto, porque se trata de un proceso nítidamente político. No hay más que leer la primera
frase del auto cuando dice: por indicaciones de la presidencia del gobierno, el juez tira la piedra y esconde la mano porque no investiga a la presidencia del gobierno. Después toma una decisión insólita institucionalmente, que es entrar en la Fiscalía General del Estado como si se tratase de una cueva de narcotraficantes, llevarse todo el material, que yo estaba en la Secretaría Técnica, y es un material muy sensible. O sea que todo esto es una trama política. Y aquí nunca, y por tanto no debe dimitir. Ahora, nunca se ha hablado de la cronología de los acontecimientos. En el año 23, la agencia tributaria hizo 26.000 inspecciones sancionadoras. 26.000. Una de ellas le correspondió a este señor. El trámite es muy sencillo, se le llama, va acompañado de un asesor fiscal, discuten, creo que estuvieron meses discutiendo, y llega un momento en que ya el asesor fiscal se sabe de la cosa y dice: mira, nos han pillado, no queda más remedio que resignarnos, esto va a acabar en el juicio y vamos a proponer una conformidad. Esto se hace en el 99% de los casos. Es lo más normal. Es más, hay un protocolo del que tampoco se ha hablado, firmado por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía en el 2009, en el que se regula cómo se deben hacer las conformidades y la labor de la Fiscalía y de los abogados. Queda claro que siempre es el abogado el que toma la iniciativa y que las fiscalías tienen absoluta libertad de criterio para decidir sobre esto. Magistrado, le voy a dejar continuar enseguida, perdóneme, pero tenemos algunos problemas con el sonido, vamos a intentar mejorarlo. Yo creo que el motivo por el que se respalda al fiscal general del Estado es porque hay un juez instructor que se llama Ángel Hurtado, que ha sido sistemáticamente, que ha resuelto en asuntos de manera sistemáticamente conservadora, en asuntos con alto contenido político, primero. Segundo, con una debilidad en el caso del fiscal general indiciaria que resalta el voto particular que hemos visto hoy y que todos más o menos conocemos, pero porque hasta todos... el punto de tener que pedirle perdón. Termino enseguida. No, bueno, eso que haya que pedirle perdón. Es que me imagino, yo no recuerdo esas declaraciones, porque seguro que son ciertas. No las tengo en duda. Digo que no puedo calificarlos, porque no las recuerdo exactamente en qué contexto se producen. Lo que sí me parece bastante evidente es que es una operación claramente política contra un fiscal que me parece que se ha comportado de manera irreprochable por lo que sabemos hasta hoy y que está siendo víctima de un acoso judicial impresentable. Y por tanto insisto en que su dimisión sería una cesión ante un sistema que debe funcionar, como decía antes Alberto, que debe funcionar correctamente. Si el fiscal general dimite la verdad y dimite la separación de poderes y dimite la Fiscalía General del Estado, no solamente el fiscal. Laufer también sienta a fiscales, no solo a políticos en el banquillo. Y Manuel es un laufer de libro. Luis Arroyo, enseguida entramos en el debate de fondo, que si debe seguir o no Álvaro García Ortiz, pero no me resisto a comentar este vídeo del Partido Popular, esta forma de hacer oposición, de hacer política, en definitiva. Se une a las declaraciones de esta mañana de Tellado, vicesecretario general, o sea, ya no es una cuenta de Twitter, es el vicesecretario general llamando al fiscal general vulgar delincuente. Se une, por supuesto, a las últimas semanas el presidente del Partido Popular, hablando del presidente del gobierno como el capo de una mafia, literalmente, organizando una manifestación bajo el título Mafia o Democracia. Es decir, es un disparate de tal dimensión que está teniendo, por cierto, un cierto castigo en las encuestas, porque lo cierto es que el Partido Popular sigue estancado desde que Feijóo es su presidente y el único beneficiario, lamentablemente, es la ultraderecha, según detectan las encuestas. Yo quiero confiar en que, efectivamente, como le decía ayer un fiscal de la Asociación Progresista de Fiscales, y acabamos de escuchar, que el fiscal general continúe en su puesto, porque esto es evidentemente una lucha
por, como creo que dijo el propio fiscal general, una lucha por la verdad frente a la mentira. Recordemos, estamos hablando de un ciudadano particular que resulta ser, y lo hemos sabido gracias a Miguel Ángel Rodríguez, porque yo no conocía a este señor, a González Amador, ni tengo el gusto, ni me importa. Me da completamente igual. Defraudadores hay muchos, algunos confiesan, otros no. Yo no conocía de nada a este señor. Lo conocimos porque un día Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, decide hacernos saber o hacernos creer que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo, etcétera, y el fiscal general, una de cuyas misiones es la información pública, está en el estatuto de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene la labor de informar a la ciudadanía sobre los asuntos jurídicos. No la tienen los jueces, no la tienen los abogados, la tienen los fiscales. Emite una nota de prensa que finalmente no ha sido cuestionada por nadie, y sin embargo es acusado de revelar un secreto. Bueno, pues resulta que hemos sabido por decisión de 2 magistrados frente a 1. Quiero recordar, porque se está recordando muy poco, que uno de esos 2 magistrados es Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado con Rajoy durante 6 meses. Digo, que en fin, que no sé, algo sabrá el señor magistrado de lo que está haciendo. Deciden no validar el recurso del propio... En fin, es un disparate de tal dimensión que yo confío plenamente en la capacidad del fiscal general para aguantar este embate, que es un embate pura y simplemente contra la democracia, contra la verdad y en defensa de la separación de poderes que hace grande una democracia. Todo lo demás me parecería una renuncia lamentable. Lo que pasa, Raquel Ejerique, que es un debate complejo que tiene pues muchas aristas. De repente hay quien dice, efectivamente, yo no estoy a favor de esta causa contra el fiscal general, pero entiendo que debería dimitir para salvaguardar el prestigio de la institución, porque si no, una dimisión equivaldría a una asunción de culpabilidad siempre. Bueno, porque es un dilema ético. Lo judicial no lo conocemos, pero lo ético y lo político está sucediendo antes de que haya un juicio, con lo cual hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Lógicamente, si hubiera una sentencia firme, pues podríamos tener un elemento más de juicio, pero como la política normalmente va mucho, y ahora más todavía, mucho más rápido que los tiempos judiciales, pues hay que posicionarse, ¿no? Respecto al vídeo que ponías antes, quiero recordar que hicieron uno similar y tuvieron que pedir perdón a la República Dominicana. El de la Isla de las Tentaciones famoso, sí. Y no, la verdad que no les sale. Cuando intentan ser graciosos, la verdad que no les sale. No les suele salir muy bien, ¿no? Y respecto al caso del fiscal general, bueno, fíjate si hay diversidad de opiniones, que dentro del mismo escrito hay 2 magistrados a favor del procesamiento y uno que con los mismos hechos conocidos está totalmente en contra, ¿no? Dice que no hay pruebas. Dice que es ciencia ficción. Bueno, es que realmente toda esta instrucción se basa básicamente en el informe de la UCO y en el indicio de que borró pruebas, aunque él pidió que se hiciera un análisis forense de cuándo las borró, cuándo borró su WhatsApp, ¿no? Lo que nos puede hacer pensar que quizá fue anterior a su imputación, ¿no? Porque si él mismo está intentando defenderse con esa fecha, bueno, esa fecha no se ha conocido, se conocerá seguramente en el juicio, pero realmente lo que hay es esa frase famosa de la preeminencia del fiscal general en dar a conocer esto, pero también quiero recordar algo que se nos ha olvidado, porque como hay instrucciones que van un poco cambiando la piel, esto empezó por el comunicado. Es cierto que el fiscal general, cuando Miguel Ángel Rodríguez le vende un bulo al mundo diciendo que ese pacto con la Fiscalía lo inicia la Fiscalía, cosa que es totalmente al contrario, es cierto, y yo creo que el fiscal general no lo ha ocultado nunca, ¿no? Que es el fiscal general el que empieza, de hecho, de eso sí hay pruebas, a enviar correos, oye, por favor, ¿qué ha pasado? Tal. Y al inicio de la instrucción lo que se está investigando es ese comunicado. Claro. Que faltaría más que la Fiscalía no pueda desmentir algo que le afecta. Es que el jefe de gabinete de Ayuso apuntaba sutilmente contra el fiscal general. Decía que alguien de arriba, se entendía Álvaro García Ortiz, había ordenado frenar ese pacto. Y de ahí, de ese comunicado, ya en vista de que no se podía sacar nada en ese sentido, pues ya pasamos al supuesto correo. Y yo creo que la filtración, ¿no? Habría que hacer caso a los 4 o 5 periodistas de diferentes medios, competencia entre sí, que han pasado por delante del juez como testigos, y todos y cada uno, y por la parte del diario.es, que lo publicamos el tema el 12 de marzo, puedo asegurarlo que esa información no viene del fiscal general, como han dicho todos los demás periodistas, y da igual.
o sea, no se ha tenido en cuenta, ¿no? Porque no se ha incorporado. Es sorprendente, por lo menos. Es sorprendente, pero son personas que han sido actores protagonistas de esta información. Y aunque no pueden revelar sus fuentes y hacen bien, sí que han revelado que no fue el fiscal general, o que al menos ellos tenían la información antes de que la tuviera el fiscal general. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar en el juicio oral? Puede pasar de todo, pero lo que está claro es que estamos ante un tema que ni los propios magistrados ven igual y que es muy discutible su gravedad y sobre todo los indicios y la fortaleza de esos indicios. Es el vocabulario que nos está acostumbrando el Partido Popular. Es que de verdad, ¿no veis la gravedad en esto? En que un secretario general del partido líder de la oposición, que lidera la oposición, que aspira a gobernar este país, hable así, con estos términos, no sé si neofascistas, como decía antes Manuel, pero sí vulgares y chabacanos. Es que no es un tertuliano venido a más que la ha fichado Vox en una tertulia de estas marginales que hacen. Este es el problema y sinceramente con lo que está pasando con el fiscal general, yo creo que el fiscal general no debe dimitir. Sentar y asentar el precedente de que el fiscal general se pueda sentar en un banquillo porque un defraudador confeso y todo su equipo sincronizado de opinión, financiado por la señora Ayuso con el número 2 de su gabinete, puedan distribuir un bulo, acusar al fiscal y que vaya a conseguir un defraudador y un mentiroso sentar a un fiscal general, es una idea muy turbia. Con todo respeto, el fiscal general del Estado no se sienta en un banquillo porque haya un defraudador de Hacienda, eso se sentará el defraudador. El fiscal general se sienta en un banquillo porque tiene una información que no debe de hacer pública, la hace pública y además justamente la hace pública. Sara, justamente la hace pública de una persona que es la pareja de una competidora de la persona que le pone. Aquí lo que estamos diciendo es, desde un punto de vista absolutamente institucional y partiendo de la base de la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, que la tiene, como cualquier español, desde el punto de vista institucional no parece lógico que una persona que ya está imputada y que va a ser acusada se mantenga porque entre otras cosas tiene que haber un fiscal que acuse en este sentido. ¿Y a quién va a poner? A la segunda persona que la nombra él, al más antiguo del escalafón, solamente por una cuestión higiénica. El problema es que primero estás ignorando el voto. No, deja que te responda, un ratico. Es que claro, el problema, Moekel, es que coges carrerilla y se te olvida que estás ignorando que no se puede revelar un secreto cuando no hay secreto. Y esto aparece en el auto, que no es suficiente, dice el voto particular, que no es suficiente. Bueno, pero dice que no es particulares de la amnistía. Uno de ellos, pero es importante también escucharlo. Claro. O solo vas a escuchar los que tú quieras. ¿Y tú escuchas del Constitucional, los votos particulares del Constitucional? Para escucharme, primero tienes que cerrar un momento la boca. Sara, escucha. Venga, Sara, por favor. Venga, dice que no es suficiente contar un relato Dejamos terminar, Joaquín. Dice, no es suficiente para sentar a un fiscal general del Estado un relato. Y yo lo siento, pero el juez Hurtado tenía el relato, tenía la historia antes de que el fiscal general se sentase en el banquillo. Esta es mi opinión. Claro. Y claro que es mi opinión. Estamos viendo cómo defender la figura de la Fiscalía, que tantas veces ha sido despreciada, cuesta tan caro. Defenderte de los bulos de Miguel Ángel Rodríguez acaba con un fiscal general del Estado sentado en un banquillo. Con un fiscal general del Estado es que lo que acaba con un fiscal general del Estado es que no cumpla con su misión de fiscal general del Estado. Ha sido impresentable, es impresentable y no existe.